En este momento, en este tiempo, te pedimos que te glorifiques y que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y que llegue a cada corazón y haga el trabajo que tiene que hacer en esta noche. Seas tú, Señor, restaurando, libertando, Señor, seas tú sanando y seas tú, Dios, provocando un milagro y una respuesta en cada persona. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Así es. Bien, quiero que te ubiques en dos textos bíblicos. Para aquellos que trajeron Biblia, para los que no trajeron, pueden mirar la pantalla. Pero lo importante es que veas y que tengas en cuenta una palabra clave, que es el título del mensaje, ¿ok? Jonás capítulo 1, verso 17. Primeramente, Jonás capítulo 1, verso 17. ¿Ok? Si lo tienes, dices amén. Dice: pero Jehová tenía, repita conmigo, preparado. Ok, ya no vaya a repetir más. Un gran pez que se tragase a Jonás, o que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora ubícate en Éxodo capítulo 23, verso 20. Éxodo capítulo 23, verso 20 dice: he aquí yo envío mi ángel, pero no aloques, delante de ti, para que te guarden el camino y te introduzcas en el lugar que yo he preparado. Amén. Repita conmigo: preparado. ¿Ok? ¿Cuántos saben que la espada es como arma de 2 filos? ¿Cierto? Dice la Biblia que penetra, o sea, en otras palabras, para resumir, la palabra te transforma, te cambia, no solamente por fuera, sino por dentro, es lo que quiere decir el escritor bíblico. La palabra hace de nosotros una persona totalmente nueva. Amén. Entonces, cuando tú lees Jonás y tú lees o entiendes el contexto de la palabra preparado en el escenario de Jonás, en la historia de Jonás, te das cuenta que tenía que ver con una preparación del carácter de Jonás. Amén. Porque cuando tú la lees así, sencillamente dice: pero Jehová tenía preparado, como cuando tú cumples años y tú no sabes que cuando llegues a casa te tenían preparada un pudín, una sorpresa, algo así, ¿cierto? Y tú dices: wow, mi familia es tan especial que me tenía preparado esto, ¿cierto? No es ese tipo de preparación, ¿ok? Porque esta palabra preparada o preparado aplica para un tema que tenía que ver con el carácter de Jonás. Y Dios necesitaba corregir algo en la actitud de Jonás. Amén. Entonces parece como una dirección, parece como que si Dios lo estuviese guiando. No. Dios tenía preparado un camino de corrección, tenía preparado una estrategia, tenía preparado un proceso para Jonás, porque Jonás no quería pues encasillarse o tomar la dirección de Dios para su vida. Entonces, cuando tú lo lees en este contexto que yo te estoy hablando, Jonás no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Entonces Dios quería bendecirlo, o Dios quería bendecir a través de la vida de Jonás a una nación, a un pueblo que necesitaba conocer el mensaje de salvación y que conocieran a Dios. Pero Jonás no estaba de acuerdo con Dios, imagínate, no estaba de acuerdo con Dios. Y le dijo: Señor, ¿sabes qué? A mí no me parece. Porque allá hay mucha gente que no merece lo que tú le quieres entregar a ellos. Amén. Entonces Dios dijo: pero es que no se hace lo que tú digas, se hace lo que yo ordeno. Amén. Y entonces Jonás compró pasaje y todo para irse a otro lugar. Y Dios dijo: bueno, aunque tú te quieres ir para otro lugar, yo también te voy a meter en el propósito que yo tengo para esa nación. Ni siquiera con el propósito tuyo, sino con el propósito de Nínive. Entonces Dios preparó un gran pez, amén, para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. ¿Sabes? Cuando tú adaptas eso a la vida tuya
es cuando tú te conviertes en una persona cristiana pero terca, que ama a Dios pero sigue siendo terca, que sirves a Dios, que cantas a Dios, que estás en los controles, que estás en el piano, que estás acá pues de corista, que estás allá en la puerta, que estás allá en la cámara, pero sigues siendo una persona terca. Entonces el pez es una representación del proceso que Dios utiliza para corregirnos, para direccionarnos o para en su momento, escúchame bien, colocarnos a través de una circunstancia en lo que Él llama propósito, en lo que Él llama mi proceso, en lo que Él llama mi dirección. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces Dios de alguna forma provoca situaciones de estrechez financiera para que tú aprendas a depender de Él. ¿Me dice amén a eso? Entonces Dios provoca una que otra situación para que le busques a Él, para que te acerques a Él, para que tú puedas cada día ir a la presencia de Dios y orar por aquellas cosas que antes tú no orabas. ¿Sí me hago entender? Entonces el pez es una representación de los procesos que tú y yo vivimos, en los cuales Dios se convierte en el protagonista de nuestra historia. Y Dios comienza a trabajar en nuestra vida y comienza a decirnos y comienza a enseñarnos que las cosas no se hacen de la manera que yo quiero, sino de la manera como Él realmente sabe que nos conviene para nuestra vida. ¿Me dicen eso? Amén. Entonces, a veces tú y yo no necesitamos tanto ayuno y tanta oración y tanta consejería, sino que tal vez necesitamos un pez que nos trague y nos vomite. Amén, amén. Amén. Perdón que se lo diga así, pero dice que el pez se lo tragó y lo escupió allá en Nínive. Y el tipo iba para Tarsis. Y Dios cogió y le mandó el pez y lo ubicó donde Dios quería que estuviese. Y eso es lo que pasa con los procesos. Los procesos te sacan del contexto por donde tú quieres transitar, por el camino que tú quieres coger, por los planes que tú quieres trazar por tu vida. O sea, y Dios te comienza a quitar de alguna forma algunas zonas de comodidad que tú y yo, pues que nos gustan, ya, porque no nos gusta que Dios establezca reglas y nos direccione. Amén. Pero entonces Dios dice, no vas a hacer lo que tú quieres, sino que yo voy a hacer lo que a ti te conviene. Amén. Lo que pasa es que el asunto no es así tan fácil como nosotros pensamos, y muchas veces el pez viene a ser una representación de la manera como Dios nos atrae. Escúchame, no por revelación, sino con cuerdas de dolor muchas veces. ¿Me dicen a eso? Entonces, pero Dios tiene preparado algo de eso para nosotros, para nuestra vida. Amén. Escúcheme, y la segunda palabra está en Éxodo capítulo 23, verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Ok? Ambas tenían un lugar. ¿Ok? Y Dios había preparado un plan para la nación de Nínive, pero Jonás no quería ir allá. Pero Dios tenía algo preparado y necesitaba utilizar a Jonás. Dios no necesita de nadie. Sencillamente era el profeta que para ese tiempo estaba anunciando la palabra de Dios y necesitaba que él cumpliese el propósito y la asignación por el cual Dios lo había escogido en ese tiempo a él. Y el tipo no quería. Y Dios le dijo, bueno, ¿lo vas a hacer a las buenas o lo vas a hacer a las malas? Amén. Pero en eso le encontramos una palabra de pronto más refrescante como la que nos gusta a nosotros. Amén. Y habla de la tierra prometida. De aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Era una palabra de dirección. Era una palabra de compañía. Era una palabra en donde Dios te iba a proveer. Ya conocemos la historia, ¿cierto?, de Israel, en donde Dios te iba a sustentar, en donde Dios iba a hacer milagros, en donde Dios te iba a defender contra los pueblos enemigos y finalmente te iba a introducir en la tierra que Él había prometido pues a los padres, a los patriarcas de Israel. Amén. Entonces, en ambas cosas vemos que Dios sencillamente tiene propósito, ¿cierto? Tiene propósito, pero Dios va a tratar con nuestro carácter. Que hay una tierra prometida, que hay cosas buenas para nosotros, que hay planes grandes que Dios tiene para nosotros, porque la tierra es una representación de algo bueno para la nación de Israel. O sea, me muestra que Dios, a pesar de los desiertos que tuvo que atravesar Israel y a pesar de las
las circunstancias y de los desiertos que tú y yo tenemos que atravesar, nos muestra la palabra que Dios tiene preparadas cosas buenas y cosas grandes para cada uno de nosotros. Amén. Pero nos advierte a través de Jonás, escúcheme bien, que cuando tú y yo tal vez tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, Dios no solamente va a enviar a su ángel, sino que también va a hablarte a través de un pez, a través de una circunstancia, a través de una situación un poquito dolorosa. Amén. No creas que es que Dios te va a apretar de tal manera que te pierdas o que fracases o que te vaya mal. No, sencillamente usted me entiende a qué me refiero. Los procesos que tú y yo vivimos en algún momento, me dice amén a eso. Cuando de pronto no te alcanzan los recursos, cuando de pronto has pensado algo grande con tus hijos, pero para este tiempo las cosas se han estrechado un poco, cuando tenías visualizado grandes sueños con tu esposa, con tu esposo, pero las cosas se están poniendo difíciles en esa relación. A eso me refiero. Eso es el simbolismo del fe. O sea, cuando eso ocurre, escúchame bien, discierne que es que Dios te quiere nuevamente en sus caminos, es que Dios quiere direccionar tu vida, es que Dios quiere que trabajes un poco en tu carácter, porque tal vez Dios te está diciendo, es para Nínive, no es para Tarsis, amén. No es con gritos, escúchame bien, es con oración. Amén. No es con pleito, es con ayuno. Amén. Tus hijos no se van a convertir, escúchame bien, abusando de tu autoridad como padre. Dios te dice, dobla rodilla mejor, busca mi presencia y verás mi gloria en medio de tu casa, en medio de los tuyos, en medio de tu economía, en medio de tu finanzas, en medio de tus sueños y en medio de todo lo que has puesto delante del Señor. Amén. Dios tiene preparado todo, dígaselo a alguien, Dios tiene preparado todo para tu vida. Amén. Sea un pez o sea un ángel. Escúchame bien. Significa esta palabra que Dios, escúchame, no improvisa en nuestra vida. Amén. La palabra preparación tiene que ver con que de antemano ya Dios primero nos escogió. Segundo, que ya Dios estableció propósitos y planes con nuestra vida. Me dice amén. Y el profeta dice, y te voy a hacer un paréntesis, planes de bien y no de mal. Amén. Usted tiene siempre que pensar que los planes y los propósitos de Dios son de bien para nuestra vida. Amén. Independientemente de las equivocaciones, de los errores, de los fracasos, de las situaciones difíciles por las cuales hemos pasado o estamos pasando, independientemente de eso, la palabra dice que son planes de bien y no de mal. Amén. Ahora, si usted me dice, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe lo que yo estoy pasando, pues tengo una palabra para ti. Todas las cosas, a los que amamos a Dios, a los que tenemos propósito, nos ayudan para bien. Amén. Deja que Dios termine la obra, deja que Dios concluya la obra. Pero escúchame, no te des por vencida y no te des por vencido antes de que Dios termine de escribir tu historia. Amén. Dios no improvisa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces tú y yo no estamos preparados. ¿Cierto? Y tal vez Jonás no estaba preparado para entender que él fue llamado por un Dios misericordioso, por un Dios de amor, por un Dios que se complace en salvar aquel que está perdido. ¿Cierto? Hay cosas que tú y yo no vamos a entender de Dios de buenas a primeras. No lo vamos a entender. De hecho, pues muchas de las cosas que nos suceden no sabemos por qué nos pasan. Hay muchos sufrimientos que son muchas veces rodeados de una buena actitud de parte tuya y te pasan cosas negativas. Y tú tratas de hacer las cosas bien y tal vez las haces bien. No somos perfectos, escúcheme bien, pero tal vez no te estás equivocando y estás tratando de hacer las cosas de la mejor manera como papá, como mamá, como hermano, como servidor de este lugar, como persona en tu trabajo, como empleador, como empleado, como lo que sea. Tal vez lo estás tratando de hacer bien. Y a veces te suceden cosas que parecen como injustas. Entonces tú vas a Dios y tú dices, Señor, ¿pero qué? ¿Pero por qué? Y sabes, eso es de pronto lo que trató de hacer Jonás de alguna forma.
echarle la culpa a Dios de la situación que en ese momento Dios lo estaba colocando. ¿Sabes? Y bueno, lo que resultó de todo eso, de esa confrontación, es que Dios le obligara a hacer definitivamente lo que Dios quería hacer. Amén. Por eso usted, cuando esté viviendo procesos y esté viviendo situaciones, trate de no culpar a Dios de lo que está pasando. Trate de no entenderlo todo, porque no vas a entender todo lo que nos pasa. Ya, sencillamente confiar en que Dios puede revertir y puede cambiar lo que tú y yo podamos estar viviendo. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿estás tú preparada o preparado para que esas cosas lleguen a tu vida? Amén. Porque muchas veces nosotros pues no estamos haciendo lo correcto mientras Dios está tratando de bendecir nuestra vida. ¿Sabe? A ninguno se nos enseña, ni en un seminario bíblico, ni en una academia de discipulado, ni en una escuela de niños. Nadie, cuando yo me convertí, nadie me enseñó y me dijo, pues te va a pasar esto, vas a perder esto, vas a fracasar en esto. No, todo el mundo me habla de Dios, todo el mundo me habla de sus promesas, todo el mundo habla de las cosas buenas que tú encuentras en este camino, porque tenemos que testificar de las grandezas de ese Dios. Pero la realidad de nuestra fe es que esas cosas las vamos a vivir, amén. ¿Sabes? Pero la realidad que te quiero dejar sembrada en tu corazón es que sepas que hay un Dios que tiene preparado de antemano todas las cosas que te están pasando y que te van a pasar el día de mañana. Amén. O yo te hago una pregunta: ¿acaso Dios no sabía por lo que está pasando en este momento? Dios sí sabía. ¿Acaso Dios no sabía de las equivocaciones, de las caídas que te ha tocado vivir para toda esta temporada? ¿Acaso Dios no sabía de las pérdidas que ibas a experimentar? Pues si Dios tenía preparado todo de antemano, como te lo demuestro a través de la palabra, y si Dios nos escogió aún desde el vientre de nuestra madre, Dios sabe todas las cosas que nos han sucedido, las caídas que hemos tenido, los sufrimientos que hemos experimentado. Dios conoce todo eso. Y Dios sabe, escúchame bien, de que nosotros somos capaces. Dios conoce nuestra fortaleza, Dios conoce nuestras limitaciones. Amén. O sea, cuando te hablo de que Dios tiene todo preparado, Dios sabe que nos vamos a caer y que vamos a fallar, pero Él está ahí para levantarnos. Amén. Dios sabe que tal vez algunas que otras puertas se nos van a cerrar o nos las van a cerrar, pero el Dios que abre y que cierra puertas va a estar contigo tal vez para permitir que algunas que no te convienen se cierren, pero también para abrirte otras que van a ser necesarias para determinada temporada de tu vida. Amén. Entonces, escúcheme bien, tenemos que estar preparados. Y la Biblia pues nos muestra ejemplos. Amén. Esta es una iglesia que sabe, esta es una iglesia que conoce que Dios prepara a sus hijos. Amén. Para José, para Jonás tenía un pez, pero para José tuvo una cisterna, para Jesús tuvo una cruz. ¿Le dice amén? ¿Sigo hablando? ¿Para qué? Para Pedro tuvo prisiones también. Para Pablo casi que se muere en viajes misioneros. Lo tiraron al mar. O sea, Dios tenía preparado escenarios para ellos, escenarios que a la postre sirvieron de plataforma para que estuviesen, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, en donde muchos de los que son nombrados por la fe conquistaron reinos, por la fe cerraron la boca de muchos leones, por la fe fueron traspuestos por Dios, por la fe conquistaron ciudades y reinos, por la fe. Amén. Dios tenía escenario. ¿Tú crees que en la vida de ellos toda fue conquista? No. Pasaron por situaciones bastante difíciles. Amén. Y el final de ellos es lo que nos da la esperanza de que tú y yo no nos vamos a quedar estancados toda la vida. Amén. Que tú y yo no nos vamos a quedar esperando una promesa y una respuesta toda la vida. Amén. Por la fe, por la perseverancia de ellos y por cuanto Dios tenía preparadas cosas grandes, es que tú y yo tenemos que salir esta noche de este lugar creyendo que hay una respuesta que en cualquier momento puede llegar para nuestra vida. Me dice amén si lo puede recibir. Entonces
No solo la manera como lo va a hacer, sino también a dónde nos quiere llevar. ¿Amén? Dios siempre va a tener cosas buenas para nosotros. Amén. Eso es lo que no quiero que dudes. Ahora, la manera como Dios nos va a llevar y la manera como Dios lo va a hacer, ahí sí no te puedo garantizar, porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Para Jonás necesitó un pez, pero para otros que fueron más dóciles, sencillamente Dios necesitó una palabra. ¿Me dice amén a eso? Entonces, en esa preparación, muchas veces Dios va a utilizar, me muestra la palabra, personas como tú y yo insignificantes. Amén. O sea, cuando digo eso no significa un tema de etiquetearnos, no. Personas insignificantes, ¿qué significa? Personas que no eran predecibles. Personas que de pronto no tenían las condiciones para ocupar el llamado o la asignación que Dios le había entregado. ¿Me dice amén a eso? Daniel capítulo 1, verso 6. Dice, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todas de la tribu de Judá. Amén. Todos de la tribu de Judá. Bueno, y usted conoce la historia de estos jóvenes en Babilonia. Y usted conoce la historia de Daniel. Y usted sabe que ya hemos hablado aquí de Daniel. Y Daniel fue un joven que llegó tal vez con la esperanza de alcanzar o creció con la esperanza de alcanzar los sueños que tenía como joven. Pero Dios tenía un propósito. Amén. Y Dios no necesitó un pez para llevarlo a Babilonia. Y durante 4 o 5 reinados, servir continuamente en una nación pagana donde no se adoraba al Dios de Israel, sino donde se adoraba a dioses paganos. No era fácil, escúchame, era más o menos lo que Dios quería hacer con Jonás. Lo que pasa es que Jonás sí necesitó un pez, pero Daniel no lo necesitó. Amén. ¿Sabe? Cuando yo veo esta escritura y de pronto conocemos un poquito el contexto de Daniel, ¿sabes? Se me vienen algunos pensamientos. Primero, Dios no escoge gente predecible. Amén. Que te diga y que la gente pueda notar en ti la cualidad, la calidad, que pueda notar que tú tienes el perfil, que tú tienes como la grandeza, la empatía, que tú mandas a donde llega a todo el mundo. No. Dios no escoge gente predecible, hermano. Dios escoge personas, incluso insignificantes y descartadas por otros. Amén. Dios escoge ese tipo. No sé qué nos ve Dios. Dígale a la persona que está a su lado: oye, yo no sé qué me dio Dios a mí. Sé que me dio mi esposa, pero no sé qué me dio Dios a mí. Dios no escoge gente predecible. Amén. Dios escoge gente, incluso gente que permanece en el anonimato. Ejemplos, pues todos en la Biblia. Gedeón, él mismo se descartó, no necesitó que viniera alguien y le dijera: tú no sirves para eso. Y le dijo: Señor, ¿sabes qué? Yo soy de la tribu de Manasés, la más pequeña, Dios, no sirvo para nada. Pues Dios escoge ese tipo de personas. Dios le dijo: a mí no me importa. Dios escoge gente como José, gente insignificante. Y los hermanos, ¿y tú me estás diciendo que vas a estar por encima de nosotros? Tú, precisamente, el mensajero de la casa, el que hace los mandados, el que hace el oficio, pues que le toca al último, al menor en edad. Ese tipo de personas escoge Dios. Amén. Dios escoge corazones más que dones y más que virtudes. Amén. Dios escoge corazones más que virtudes. ¿Sabe? Por eso Dios no veía el temor, la incapacidad, la limitación de un hombre como Moisés. Dios no veía de pronto la falta de capacidad, de estatura, de perfil de un joven como David. Dios veía más allá de lo que se puede ver. Dios escoge corazones, amén. Y tú dices que hay ese para que le vaya tan bien. Tú no sabes cómo
Dios puede leer el corazón de esa persona. Amén. Tú no sabes el corazón que tiene el que está delante. Tú no sabes por qué Dios lo sanó. Tú no sabes por qué Dios lo levanta. Tú no sabes por qué Dios le abre puertas. Amén. Dios le dijo a Samuel cuando llamó a Elías y llegó a la casa de Elí para escoger al nuevo rey. Dios le dijo: yo no veo. Dijo: Samuel, pásame la carta de renuncia como profeta porque te has equivocado 7 veces. Se equivocó con los 7 primeros hermanos de David. Y el primero era tremendo soldado, así como Michael, de la estatura de Michael. Iba al gimnasio, tremendo tipo, de frente, así. Tú vas a ser el nuevo rey. Y Dios le dijo: no, te estás equivocando. Porque yo no miro lo que los ojos ven. Yo miro lo que está dentro. Yo miro lo que está dentro. Amén. Dios escoge gente pequeña para propósitos grandes. No me mire porque no se trata de estatura. Dios escoge gente pequeña para propósitos grandes. Toda la gente que te he mencionado, toda la gente que la Biblia relata, toda la gente que el Espíritu de Dios colocó en Hebreos capítulo 11, toda la gente que cita el Nuevo Testamento, Elías, el profeta Eliseo, fueron personas, escúchame bien, sacados de la nada. Amén. Gente pequeña con propósitos grandes. Amén. Por eso yo siempre le he dicho, y Dios siempre tiene una palabra para los jóvenes que de pronto se sienten limitados, que vienen a la iglesia. Dios siempre les dice: no se preocupen por las limitaciones, que Dios escoge gente pequeña para propósitos grandes. Amén. Dios cuida a los suyos en medio de la oscuridad. Dios tuvo cuidado de cada uno de ellos y Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros, me dice amén. Dios permitió que el pez se lo tragase, pero no que lo procesara, ¿cierto? Ningún diente estuvo sobre la vida de Jonás. Dios lo preservó en medio de ese proceso, en medio de la oscuridad, en medio de los valles de sombra. Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Algo va a ser Dios, escúchame bien, pero el propósito se cumple. Dios cuida de los suyos en medio de la oscuridad. Dios escoge personas para lugares y escenarios difíciles, amén. Y aquí sí te quiero tocar la fibra como creyente y como hombre y mujer de fe. Porque es que nosotros pensamos que Dios nos las va a poner fácil. No, Dios lo hace todo fácil. Es algo muy diferente. Pero la vida no es fácil en sí misma. Y aquí tú tienes que salir a trabajar todos los días para ver el respaldo de Dios, amén. Y si te toca pedir perdón para que tu hogar se restaure, lo vas a tener que hacer. Dios no va a bajar y va a coger a tu marido y le va a coger los cachetes y le va a decir a mamá o allá. No. Y no va a coger a tu esposa y la va a convencer de que tú eres el tipo por el cual ella ayunó y por el cual ella oró. No, te toca a ti cambiar, mi hijo. Amén. Amén. Entonces, amén, Dios escoge personas y lugares y escenarios difíciles. Canaán no era fácil. Canaán, conquistarla no era fácil, hermano. Restaurar un hogar no es fácil. Amén. Escúchame bien. Trabajar en un escenario hostil, donde hay envidia, donde hay persecución, donde te meten el pie, donde hacen trampa, no es fácil. Y sabes, me detengo un poco en este punto porque la mayor parte de las consejerías es: pastor, voy a renunciar, pastor, me voy a separar, pastor, voy a hacer esto, me voy de la iglesia. Y siempre la solución es huir de los problemas. Amén. Siempre la solución es renunciar. Siempre la solución es buscarse otra o buscarse otro y separarse. ¿Sabe por qué? No nos gusta esforzarnos. No nos gusta perseverar en ese tipo de escenarios. Y escúcheme bien, si usted fuese José
y Dios te dice, te voy a poner a gobernar en Egipto, tú dices, no voy para esa, Dios. No voy para esa, escoge. Ahí lo que tengo es hermano para escoger. Dios no colocó a ninguno en un escenario fácil, escúcheme. Todos pasaron, el mismo Jesús tuvo que ser expuesto a la burla, a la humillación, y fue crucificado públicamente y avergonzado públicamente. Fue expuesto a las burlas, y usted conoce toda la historia. No fue un escenario fácil. La vida en sí no es un escenario fácil, ¿sabes? Pero Dios, o sea, cuando tú caminas con Dios, cuando tú entiendes que Dios, a pesar de eso, ha preparado un plan y un propósito, el camino no va a ser tan difícil, hermano. Amén. No va a ser tan difícil. Amén. Porque Dios se ocupará de cada situación que te he ilustrado o que te he puesto como ejemplo. ¿Sabe? Cuando usted es una mujer que ora, cuando usted es una mujer que busca, un hombre que busca a Dios, Dios se encargará de calmar las aguas en donde tenga que calmarlas. Amén. Cuando usted es una persona que se somete a la dirección de Dios, escúcheme bien, Dios no va a tener que buscar un pez cuando tú te quieras ir de tu casa y te va a tragar y te va a traer al lado de tu esposo y al lado de tu esposa. O sea, Dios no va a utilizar una circunstancia avergonzarte para obligarte a hacer lo que Él quiere. Pero Dios sí te va a guiar a que lo hagas. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces prepárate para ese tipo de escenarios. Amén. Lo bueno de esto es que tú tienes a Dios de tu lado y que tú sabes que Dios tiene preparadas cosas buenas para tu vida. Amén. Dios escogió a los de Judá, de la tribu de Benjamín, de mi tribu, la tribu más pequeña. Fíjate que tiene características. La tribu más pequeña, Dios utilizó gente de esa tribu, como la reina Esther, como Mardoqueo, el primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Amén. El apóstol Pablo, o sea, de la tribu más pequeña. De lo que te he venido predicando, Dios no tiene que ver nada con lo que nosotros creemos que somos. Claro que de pronto pues debemos conocer que tú y yo somos buenos en esto o en aquello, pero sabes, entender que eso no nos alcanza para enfrentar la vida. ¿Sabes? Cuando te digo esto me habla de la manera que Dios actúa y actuará en nuestras vidas. Dios escoge gente pequeña y las prepara para propósitos que tal vez tú jamás pensaste que iban a trascender en tu vida. Amén. A Dios no le impresionan nuestros éxitos, tenga claro eso, ni nuestras virtudes, ni nuestros dones. Tú puedes cantar muy bien, tú puedes tocar muy bien, tú puedes ejecutar muy bien, tú puedes coger el computador y colocar las lucecitas, las lágrimas, la lluviecita que se ve ahí, que no sé cómo la hacen. A Dios no le interesa nuestro éxito, hermano. Tengan claro eso. Pero tampoco lo detienen nuestras limitaciones. Tampoco lo detienen lo pequeño que somos. Amén. Para usarnos y para manifestar su gloria a través de nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué tengo que hacer mientras soy preparado? Primero, enfócate en Dios. Dígale que está a su lado, enfócate en Dios. Mientras Dios te está preparando, porque Dios tiene todo preparado, pero te estoy dando la otra cara de la moneda para que tú te prepares. Enfócate en el Señor. Enfócate en el Señor. Dice el salmista en el capítulo 34, verso 5, Salmo 34, verso 5, dice: los que acuden al Señor resplandecen de alegría. Amén. Jamás se van a decepcionar. Dice mi versión. Esa palabra dice: no serán avergonzados. Amén. O sea, mira a la persona que está a su lado y sonríale. Sonríale, muéstrele las 24 cárceles que se hizo en este último año. Ajá. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría. ¿Me dice amén? Amén. Una persona enfocada en Dios no anda amargada, hermano. Amén. Amén. Cuando llegan y entran
por esa puerta uno tiene que ministrarlo o reprenderlo si es el caso. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría. Oiga, ese es humor cristiano, no se lo tomen porque de pronto salen por ahí el pastor, me la tiró a mí. No, no se la tiro a nadie, yo se lo digo. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría. Jamás te vas a decepcionar. Dígaselo al que está cerquita de usted, porque tal vez esa persona necesita esa palabra. Mire hacia atrás y tal vez esa persona necesita escuchar en esta noche: no te vas a decepcionar de haber buscado a Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando habla de que no te vas a decepcionar, habla de que Dios no va a dejar que la circunstancia que estás viviendo te avergüence. Amén. Dios no evita los procesos, pero Dios no va a permitir que el enemigo te avergüence. ¿Qué dice amén a eso? Cuando tú te enfocas en Dios, tú sabes de dónde viene tu socorro. Me dice amén. Tu socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Amén. Un Dios inconmovible que hace lo que Él quiere y nadie detiene su mano. Amén. Ten la certeza que si tú te enfocas en Dios, vas a ver cómo las pruebas van a ser más fáciles de soportar y vas a estar enfocado en que en algún momento tu victoria va a aparecer. Amén. Lo segundo que tengo que hacer para ser preparado, que tu fe no mengue. ¿Ok? ¿Sabe? El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? El diablo me ha pedido tu vida para zarandear. ¿Cierto? Y era un apóstol, era un discípulo, era un apóstol. Era el hombre, ya Dios para ese momento había preparado algo bueno para él. Había preparado un apostolado para predicar al pueblo judío. Amén. Y Dios le dijo: el diablo me ha pedido tu vida para ser zarandeado. Amén. Por eso es que hay momentos en los cuales tú sientes que la barca se te estremece. Tú sientes que tu vida va de allá para acá. Pero el salmista tiene una palabra para ti en esta noche. Amén. Salmo 27, verso 13 dice: yo sé que la has leído, pero te la voy a recordar, porque tal vez la necesitas escuchar nuevamente. Hubiese yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra. ¡Aleluya! De los vivientes. Amén. Escúchame, no en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Yo sé que algún día vamos a estar en la presencia de Dios, pero aquí en la tierra, como dice el salmista, escúchame bien, vas a ver la gloria de Dios manifestada en todas las cosas que has puesto delante del Señor. Amén. Hubiese yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en esta tierra. Amén. Y quiero declararte en esta noche que vas a ver la gloria de Dios en tu casa, la gloria de Dios en tus hijos, la gloria de Dios en tu economía, la gloria de Dios en las cosas que has puesto delante de Él. Amén. Lo tercero que tengo que hacer para ser preparado: olvídate de tus fracasos y no dejes de trabajar por tu mañana. Amén. Olvídate de lo que pasó y no dejes de trabajar por lo que viene el día de mañana. Amén. ¿Sabes? La Biblia enseña que las cosas viejas pasaron y las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros son hechas nuevas. Eso no tiene que ver solamente con salvación, eso tiene que ver también con nuestra vida. Amén. Hay cosas y hay páginas que tú y yo tenemos que pasar. Hay episodios que ya tienen que cerrar en tu vida. Hay fracasos que tienen que quedarse en un pasado. Relaciones que no resultaron, que se queden en un pasado. Matrimonios que de pronto no resultaron. Pues date una nueva, o te está dando una nueva oportunidad. Hay cosas que tienes que pasar, que tienes que pasar la página. Olvídate de tu fracaso y no dejes de trabajar por tu mañana. Amén. Filipenses capítulo 3 verso 13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, dice mi versión,
pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Amén. Escúcheme, hay cosas que de alguna forma alimentan más el fracaso que el éxito. Así que en esta noche yo quiero que tú puedas hacer memoria de lo que Dios ha prometido. Amén. Y dejar de recordar aquellos episodios y etapas de tu vida que dejaron heridas. Amén. Y dejaron cicatrices en tu corazón. Comprométete con Dios en medio de tus batallas. Comprométete con Dios. Amén. Es un año de compromiso. Es un año en donde tú tienes que salir de la comodidad. Es un año en donde tú tienes que orar más. Es un año en donde tú tienes que arreglar las cosas. Es un año en donde tú tienes que pedir perdón, en donde tú tienes que dar amor. Es un año en donde tienes que desprenderte y deshacerte de tus limitaciones y de las cosas que en un tiempo pasado te llevaron a perder cosas buenas y que hoy tal vez estás extrañando. Pablo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No es una apología al sufrimiento. Sencillamente Pablo nos muestra que los buenos soldados se forman en las grandes batallas. Amén. En los grandes entrenamientos. Y creo que tú y yo pues podemos dar testimonio de todo lo que hemos vivido, de todo lo que ha vivido nuestra familia y todo lo que hemos experimentado como personas, como familia, como hijos, como padres. O sea, Pablo lo que está diciendo es: enfrenta tus batallas, no huyas de ellas. Amén. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Ok? El sufrimiento no es una pérdida. El sufrimiento es una actitud de perseverancia. Todos los que estamos aquí hemos sufrido en algún momento, o tal vez estamos sufriendo para este tiempo. Amén. Pero Pablo, vuelvo y te digo, no está resaltando el sufrimiento. Pablo está resaltando que los sufrimientos y las penalidades te forman como buen soldado de Cristo. Algún día tú vas a hablar de tus batallas, pero también vas a destacar las cosas buenas que hizo Dios en medio de ese sufrimiento y las grandes victorias que Dios te entregó a partir de la prueba que te tocó pasar. ¿Me dice amén? Pero comprométete con Dios en medio de esa lucha. Y por último, aprende a esperar en Dios. Amén. Creo que es la más difícil. La más difícil, hermano. Esta mañana llegué a la Olímpica a comprar una sola cosita. Hay una cola como de 30 personas. Una sola cama. Yo me fui, hermano. Y dejé la cosita y me fui. Porque no es fácil esperar. Y te pongo un ejemplo tan pequeño. ¿Okay? No es fácil esperar. Sobre todo cuando se trata de las promesas de Dios en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versos 3 al 5, y quiero regalarte este versículo. Romanos 5, verso 3 al 5. La Biblia de las Américas dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no trae no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Sabe? Hay que mirar las dos caras de los desiertos con una buena actitud. La que te habla de un camino que Dios ha preparado para formar nuestro carácter, pero también la que te habla de un camino que Dios ha preparado para llevarte a futuras victorias. Amén. En resumen, es lo que he querido dejar en tu corazón. Dios tiene preparadas todas las cosas para nuestra vida. Sencillamente tú y yo tenemos que estar preparados
para cuando eso vaya a ocurrir o cuando Dios esté trabajando en nuestro corazón. Si Dios te entrega victoria, agradece. Pero si son tribulaciones las que estás viviendo, pues gloríate en el Señor. Amén. Porque todo ayuda para bien. Y ten presente que si Dios comenzó algo, Dios lo va a terminar en tu vida. Amén. Y yo no conozco a alguien que se queje de la manera como Dios le ha tratado y lo ha procesado. Todas las personas que testifican hablan, fue difícil pero lo logré. Amén. Fue difícil pero Dios hizo el milagro. No tenía fuerza pero Dios me las dio. Amén. No tenía esperanza pero la sanidad llegó. No tenía manera de encontrar un trabajo pero Dios abrió la puerta. Amén. Quiero que te coloques en pie. Salmo 71:14 te la voy a regalar porque esta versión y esta palabra me ha ministrado durante todo este tiempo que conozco al Señor y quiero dejarla. La tenía guardadita y yo dije no se la voy a dar a nadie porque es para mí, pero el Señor quiere que te la lleves hoy en tu corazón. Salmo 71:14, anótala, escríbela, colócala de fondo de pantalla, envíasela a alguien, no sé, hazla viral, lo que tú quieras. Salmo 71:14 dice: mas yo esperaré siempre, hermano, siempre, y te alabaré más y más. Amén. Amén. Escúchame bien, es una palabra que nos llena de esperanza para saber que si no fue hoy va a ser mañana, y si no es mañana Dios lo va a hacer pasado. Amén. Pero cada día levántate con la expectativa de esperar una respuesta, de esperar un milagro. No te desilusiones, gloríate en medio de la tribulación. No te estoy diciendo que te goces, que estés contento, que estés alegre por la enfermedad, no, pero gózate en el Señor. ¿Sabes? Siempre dile: Señor, yo sé que detrás de esto hay algo bueno. Amén. Si esto es demasiado difícil, es porque es demasiado grande la respuesta que tiene para mí. Si este es gigante, Señor, no me puedo olvidar de lo grande que es porque de ese tamaño será mi milagro. Me dice él, si lo puede recibir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gloria, te damos honra. Vamos, glorifique a Dios en esta noche. Levante sus manos, así no las quiera levantar, y dele toda la gloria al que vive, al que reina, al que es y al que no ha dejado de ser, al que sigue siendo, al que tiene el poder y toda la gloria sobre tu vida. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche colocamos delante de ti nuestra vida, nuestras necesidades, todo aquello, Señor, que estamos enfrentando, sea cual sea su nombre, sea una enfermedad, sea algo que tiene que ver con nuestra economía, sea un asunto laboral, Señor, sea algo que esté en nuestro corazón, sea un pecado, sea algo, Señor, que no nos deja avanzar, algo que en este momento necesitamos sanar, Señor, algo que necesita ser restaurado, algo que necesita ser cambiado, Señor. Dios, si hay alguien que necesita una oportunidad, Señor, sea cual sea el propósito que tenga con tu pueblo, con la iglesia, Dios, sé tú haciendo el milagro conforme a ese propósito, conforme a esa necesidad, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que el motivo por el cual cada uno de los que estamos aquí, Padre, tenga una respuesta, Padre. Señor, ya tú diste una palabra, pero también necesitamos una respuesta, una sanidad, un milagro, una puerta que se abra, una oportunidad, Dios, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para testificar de tu gloria y de tu poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que en esta noche toda cautividad sea quitada de tu vida. Si estás angustiada, si estás oprimida, si tu corazón hay una carga demasiado grande, si hay algo con lo que llegaste a este lugar, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, llegue a tu corazón y traiga paz y traiga reposo. Pero también hay una manifestación de su poder, Señor, en la necesidad que hay en cada uno de los que estamos presentes en esta noche, Padre. Señor, visita nuestra casa, Padre.
trae paz y restauración sobre la familia. Señor, en el nombre de Jesús colocamos nuestros hijos delante de ti, Padre. Sé tú, Señor, direccionando. Sé tú, Señor, rescatando a los nuestros, Padre. Sé tú levantando, Señor, a los nuestros, Padre. Sea lo que sea, Padre, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Sea Dios contigo, ayudándote, dándote la sabiduría, dándote el consejo, dándote la fuerza para seguir levantando tu familia, tu hogar, tu casa. Señor, en el nombre de Jesús, que aquel que no tenga oportunidad laboral, Señor, la reciba en esta noche por el poder de tu palabra. Señor, y que en esta noche podamos irnos, Señor, de este lugar creyendo que hay esperanza, Señor. Dios, que hay una respuesta, que hay un milagro en el nombre de Jesús, y que tú tienes preparadas todas las cosas para bendecirnos, Señor, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Vamos, dáselo fuerte. Y bendice a la persona